Me llamo. No importa cómo me llamo. Durante 20 años fui conocido como el fantasma, y ahora estoy sentado en una celda de aislamiento sensorial en el Secot, vestido con este maldito uniforme blanco, con la cabeza rapada, hablando hacia una cámara de seguridad que probablemente nadie va a revisar. Pero necesito que alguien escuche esto. Necesito que el mundo sepa quién fui realmente, porque afuera solo conocen la leyenda, el mito, las historias que se cuentan en voz baja en los barrios marginales de San Salvador. Nadie conoce al hombre, nadie conoce al niño que un día soñó con ser otra cosa. Y ahora que todo terminó, ahora que finalmente me convertí en lo que siempre fui, nada, necesito soltar esta carga antes de que el silencio de estas paredes me consuma por completo. Nací en un cantón miserable cerca de Suchitoto, en los años más duros de la guerra civil. Mi padre era un campesino que cultivaba maíz y frijol en una parcela que no le pertenecía, y mi madre lavaba ropa ajena para mantener 5 bocas que nunca dejaban de pedir comida. Crecí escuchando los helicópteros pasar sobre nuestras cabezas, viendo los cuerpos que aparecían flotando en el río Lempa, aprendiendo a distinguir el sonido de un M16 del de un AK-47 antes de aprender a leer. La violencia fue mi primera maestra, y resultó ser la más paciente de todas. No me abandonó nunca. Me siguió toda la vida como una sombra que no necesita luz para existir. Cuando tenía 12 años, los soldados del gobierno llegaron a nuestro cantón buscando guerrilleros. Mi padre no era guerrillero, solo era un campesino pobre que quería que sus hijos tuvieran un plato de comida cada día. Pero eso no importó. Lo sacaron de la casa a las 3 de la madrugada, lo pusieron de rodillas frente a nosotros y le dispararon en la nuca mientras mi madre gritaba y mis hermanos lloraban. Yo no lloré. Algo se rompió dentro de mí esa noche, algo que nunca volvió a funcionar correctamente. Vi cómo la sangre de mi padre manchaba la tierra que él había trabajado toda su vida, y en ese momento entendí una verdad que muchos nunca comprenden. En este mundo no hay justicia, no hay Dios, no hay nada más que poder, y los que no lo tienen. Mi madre murió de pena 3 meses después. Mis hermanos fueron repartidos entre familiares que no los querían. Yo terminé en las calles de San Salvador, robando comida para sobrevivir, durmiendo debajo de los puentes, aprendiendo que la única ley que vale es la del más fuerte. A los 14 años ya había matado a mi primer hombre, un borracho que intentó violarme en un callejón oscuro. Le clavé un vidrio roto en el cuello y vi cómo se desangraba mientras me miraba con ojos de sorpresa, como si no pudiera creer que un niño flaco y sucio fuera capaz de quitarle la vida. Esa fue mi segunda lección. Todos somos capaces de matar. Solo necesitamos la razón correcta. Cuando cumplí 18 años, me alisté en el ejército. No porque creyera en la patria o en la bandera, sino porque necesitaba 3 comidas al día y un lugar donde dormir. Resultó que tenía talento natural para la guerra. Mis superiores notaron que podía disparar con precisión a objetivos que otros ni siquiera veían, que podía moverme en silencio por la selva como si fuera parte de ella, que no sentía miedo cuando las balas pasaban cerca de mi cabeza. Me seleccionaron para el entrenamiento especial, el que solo recibían los mejores, el que te convertía en una máquina de matar perfecta. Aprendí a usar explosivos, a interrogar prisioneros, a sobrevivir semanas enteras con nada más que un cuchillo y mi ingenio. Me convertí en uno de los soldados más letales que El Salvador había producido jamás. Pero la guerra terminó, y con ella terminaron las oportunidades para hombres como yo. Los acuerdos de paz de 1992 trajeron esperanza para millones de salvadoreños, pero para mí solo trajeron desempleo y olvido. El gobierno no sabía qué hacer con los monstruos que había creado. Nos dieron una palmada en la espalda, un cheque miserable, y nos mandaron a buscar trabajo en un país destruido donde nadie contrataba a ex-soldados con pesadillas. Mis compañeros de armas terminaron como guardias de seguridad mal pagados, como alcohólicos que ahogaban sus recuerdos en aguardiente barato, como suicidas que no podían vivir con lo que habían hecho. Yo elegí otro camino. En el año 2000, deserté oficialmente del ejército
y crucé la frontera hacia Guatemala. De ahí me moví hacia México, siguiendo los rumores que circulaban entre los exmilitares de toda Centroamérica. Decían que había un grupo que estaba reclutando soldados con experiencia real de combate, que pagaban en dólares, que ofrecían una vida que ningún trabajo honesto podía dar. Los Zetas. En aquel tiempo, antes de que se convirtieran en la organización criminal más brutal de México, los Zetas eran la élite del narcotráfico, exmiembros del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano que habían decidido usar sus habilidades para un propósito más lucrativo. Cuando llegué a Tamaulipas, me recibieron como a un hermano. El entrenamiento con los Zetas fue diferente a todo lo que había conocido. En el ejército salvadoreño me habían enseñado a matar por la patria. Los Zetas me enseñaron a matar por dinero, y resultó que era mucho más fácil, cuando no tenías que pretender que había una causa noble detrás de cada muerte. Aprendí tácticas de contrainsurgencia que los gringos les habían enseñado a los mexicanos, técnicas de tortura que harían vomitar a cualquier persona normal, métodos de intimidación que podían quebrar la voluntad del hombre más valiente en cuestión de horas. Pero lo más importante que aprendí fue cómo desaparecer. Los Zetas eran expertos en crear identidades falsas, en corromper funcionarios, en moverse por el mundo como fantasmas que nadie podía atrapar. Pasé 3 años en México, participando en operaciones que prefiero no describir. Vi cosas que todavía aparecen en mis pesadillas. Hice cosas que ningún ser humano debería hacer jamás. Pero también me convertí en algo más que un simple sicario. Me convertí en un estratega, en un planificador, en alguien capaz de diseñar operaciones completas desde la infiltración hasta la extracción. Los jefes Z me respetaban porque nunca fallaba, porque siempre cumplía con mis objetivos, porque dejaba tan pocos rastros que a veces ni ellos mismos sabían cómo había hecho mi trabajo. Fue entonces cuando empezaron a llamarme el Fantasma. En el año 2003 recibí una oferta que cambiaría mi vida para siempre. La Mara Salvatrucha, la MS-13, estaba buscando profesionalizar sus operaciones en El Salvador. Habían crecido de ser una pandilla callejera a convertirse en una organización criminal transnacional, pero sus métodos seguían siendo primitivos, caóticos, ineficientes. Necesitaban a alguien que pudiera entrenar a sus sicarios, que pudiera transformar a esos muchachos tatuados y violentos en verdaderos soldados. Necesitaban a alguien como yo. La paga era obscena, las condiciones eran las que yo quisiera y además podía volver a mi país. No lo pensé 2 veces. Regresé a El Salvador como un hombre completamente diferente. Llevaba documentos falsos a nombre de una persona que había muerto en la guerra civil, un empresario ficticio que supuestamente había hecho fortuna en Estados Unidos y ahora volvía a invertir en su país natal. Alquilé una casa bonita en La Escalón, compré un par de negocios legítimos que servían para lavar dinero y comencé mi verdadero trabajo. Creé la primera unidad de sicarios profesionales de la MS-13, un grupo selecto de 20 hombres que yo mismo entrené durante 6 meses en una finca escondida en las montañas de Chalatenango. Les enseñé todo lo que sabía: tácticas militares, manejo de armas, vigilancia y contravigilancia, técnicas de interrogatorio, métodos de eliminación limpia que no dejaban evidencia. La transformación fue inmediata. Antes de mi llegada, la MS-13 mataba con machetes y pistolas robadas, dejando montañas de cadáveres que atraían la atención de la policía y de los medios. Después de mi entrenamiento, mis muchachos podían ejecutar operaciones quirúrgicas que no dejaban testigos ni rastros. Un empresario que se negaba a pagar extorsión aparecía muerto en su cama, aparentemente de un infarto. Un político que estorbaba a nuestros intereses sufría un accidente de tránsito perfectamente orquestado. Un rival de otra pandilla simplemente desaparecía, como si la tierra se lo hubiera tragado. La violencia seguía ahí, pero ahora era invisible, controlada, profesional. Los años siguientes fueron los mejores de mi carrera criminal. Me convertí en el enlace entre la MS-13 y el mundo del poder en El Salvador.
Conocí a jueces que aceptaban sobornos con la misma naturalidad con que aceptaban café, a generales que vendían información militar por bolsas llenas de dólares, a políticos que financiaban sus campañas con dinero del narcotráfico. Aprendí que el crimen organizado no existe en paralelo al Estado, sino que está profundamente entrelazado con él. Los mismos hombres que durante el día daban discursos sobre la ley y el orden, por la noche cenaban conmigo en restaurantes privados, donde planeábamos operaciones que habrían escandalizado a la opinión pública. Mi poder creció de manera exponencial. Ya no era solo un sicario o un entrenador de sicarios, era el guardián de secretos, el hombre que sabía dónde estaban enterrados todos los cadáveres, literal y figurativamente. Tenía archivos sobre cada persona importante del país, fotos comprometedoras, grabaciones de conversaciones incriminatorias, documentos que probaban décadas de corrupción. Si yo caía, medio gobierno caía conmigo. Esa era mi verdadera protección, más efectiva que cualquier chaleco antibalas o escolta armada. Cada vez que la policía se acercaba demasiado a mí, mi teléfono sonaba 30 minutos antes con el mismo mensaje. El cielo va a oscurecerse, desaparece. Y yo desaparecía, porque siempre había alguien arriba que no podía permitirse que me atraparan. Durante 20 años viví una doble vida perfecta. De día era don Ricardo Mendoza, empresario respetable, miembro de la Cámara de Comercio, donante de caridades, asistente ocasional a misas dominicales donde el cura me daba la comunión sin saber que estaba poniendo el cuerpo de Cristo en la boca de un asesino. De noche era el fantasma, el hombre más buscado de El Salvador, el responsable de cientos de muertes que nadie podía probar. Usaba prótesis de maquillaje para cambiar mis rasgos faciales en los trabajos importantes. Nunca permitía que me fotografiaran. Nunca dejaba huellas digitales en ningún lugar. En 20 años de actividad criminal, no existía una sola imagen mía en los archivos de la Policía Nacional Civil. Tuve mujeres, muchas mujeres, pero nunca me permití amar a ninguna. El amor es una debilidad que no puede permitirse un hombre en mi posición. Tuve hijos también, 3 hijos con 3 mujeres diferentes, pero nunca les di mi verdadero nombre, ni les permití conocer mi verdadera vida. Los mantuve económicamente desde la distancia. Les pagué las mejores escuelas, les aseguré un futuro, pero nunca fui su padre en ningún sentido real. A veces me pregunto si saben quién soy, si algún día verán las noticias sobre mi captura y entenderán que el hombre que les mandaba dinero cada mes era el monstruo del que hablaban las historias de terror. Los primeros 15 años de mi reinado fueron de absoluta impunidad. Los gobiernos iban y venían, los políticos cambiaban de partido, los generales se retiraban y eran reemplazados por otros, pero mi posición permanecía intacta. Era demasiado útil para todos, demasiado peligroso para eliminar, demasiado conectado para ignorar. Cada presidente que llegaba al poder eventualmente terminaba haciendo negocios conmigo, directamente o a través de intermediarios. La corrupción en El Salvador no era un defecto del sistema, era el sistema mismo, y yo era una de las piezas fundamentales que lo mantenían funcionando. Pero nada dura para siempre. En el año 2019, algo comenzó a cambiar. Un político joven, carismático, diferente a todos los que había conocido, ganó las elecciones presidenciales con un discurso que prometía acabar con todo lo que yo representaba. Se llamaba Nayib Bukele, y al principio no le di importancia. Había visto pasar a muchos reformadores que prometían cambiar El Salvador y terminaban siendo tan corruptos como sus predecesores. Pensé que Bukele sería igual, que eventualmente entendería cómo funcionaban las cosas, que tarde o temprano tendría que hacer negocios conmigo como todos los demás. Fue el error más grande de mi vida. Capítulo 2. El nuevo orden. Los primeros meses del gobierno de Bukele fueron confusos para mí y para todos los que habíamos dominado El Salvador durante décadas. El nuevo presidente hacía cosas que ningún político salvadoreño había hecho jamás. Despedía funcionarios corruptos sin negociar con nosotros primero, nombraba a personas jóvenes y desconocidas en puestos clave, usaba las redes sociales para comunicarse directamente con el pueblo, saltándose a los medios tradicionales que controlábamos.
Pero lo más inquietante era que no podíamos encontrar su precio. Enviamos intermediarios para ofrecerle dinero, enviamos amenazas veladas a través de sus colaboradores. Intentamos todas las tácticas que habían funcionado con presidentes anteriores. Nada funcionó. Mis contactos en el gobierno comenzaron a desaparecer uno por uno. El general que me avisaba de los operativos policiales fue forzado a retirarse. El juez que archivaba las investigaciones en mi contra fue destituido por corrupción. El diputado que protegía mis intereses en la Asamblea Legislativa perdió su escaño en las siguientes elecciones. Era como ver desmoronarse un castillo de naipes que había tardado 20 años en construir. Cada semana traía una nueva noticia preocupante: funcionarios arrestados, cuentas bancarias congeladas, operaciones policiales contra casas de seguridad que supuestamente eran secretas. La situación empeoró dramáticamente en marzo de 2022, cuando Bukele declaró el régimen de excepción después de un fin de semana sangriento en que murieron más de 80 personas. De un día para otro, las reglas del juego cambiaron completamente. La policía y el ejército comenzaron a arrestar a pandilleros por miles, sin órdenes judiciales, sin debido proceso, sin ninguna de las protecciones legales que antes nos habían servido para operar con impunidad. Las cárceles se llenaron hasta reventar, y entonces Bukele construyó el CECOT, esta monstruosidad de concreto y acero donde ahora estoy encerrado, una prisión diseñada específicamente para romper el poder de las pandillas para siempre. Vi cómo caían mis hombres uno tras otro. Muchachos que yo había entrenado personalmente, sicarios que habían ejecutado docenas de trabajos sin dejar rastro, fueron capturados en redadas masivas y desaparecieron tras los muros del CECOT. Los líderes de la MS-13, con quienes había trabajado durante 2 décadas, fueron arrestados, extraditados o asesinados en operaciones que ya no seguían las viejas reglas. El sistema de protección que había funcionado durante tanto tiempo simplemente dejó de existir. Cuando llamaba a mis contactos, nadie contestaba. Cuando intentaba mover dinero, encontraba las cuentas bloqueadas. Cuando buscaba esconderme en las casas de seguridad de siempre, descubría que ya habían sido allanadas. Pero lo que realmente me aterrorizó fue el sistema de vigilancia que Bukele había implementado. Cámaras por todas partes, con reconocimiento facial, conectadas a bases de datos de inteligencia que cruzaban información de maneras que yo no creía posibles. El nuevo El Salvador era un panóptico digital donde nada pasaba desapercibido, donde cada rostro era comparado contra archivos criminales, donde cada movimiento era rastreado y analizado. Para alguien que había sobrevivido precisamente por ser invisible, esta nueva realidad era una pesadilla hecha carne. Intenté adaptarme, modifiqué mis rutinas, cambié de casas de seguridad con más frecuencia, usé mis habilidades de disfraz con mayor rigor. Dejé de usar teléfonos celulares, de conducir vehículos registrados, de visitar lugares públicos sin una planificación meticulosa. Me convertí en un verdadero fantasma, más de lo que jamás había sido, viviendo en las sombras de un país que ya no reconocía, pero sabía que era cuestión de tiempo. El cerco se estrechaba cada día, y yo estaba quedándome sin lugares donde esconderme. Durante casi 2 años, logré mantenerme un paso adelante de mis perseguidores. Cambié mi apariencia drásticamente. Dejé crecer una barba que nunca había tenido. Perdí peso intencionalmente hasta que mi propio reflejo me resultaba extraño. Me mudé a una serie de propiedades que había comprado años atrás, precisamente para una situación como esta. Casas en barrios de clase media, donde nadie esperaría encontrar a un criminal de mi calibre. Vivía como un ermitaño, saliendo solo cuando era absolutamente necesario, confiando cada vez en menos personas. El dinero comenzó a escasear. Las operaciones que antes generaban millones de dólares se habían detenido completamente. Los negocios legítimos que usaba para lavar dinero fueron intervenidos o quebrados. Los contactos internacionales que podían haberme ayudado a escapar del país estaban demasiado asustados para involucrarse con alguien tan caliente como yo. Por primera vez en 20 años, experimenté algo que había olvidado que existía.
miedo. No el miedo momentáneo de una operación peligrosa, sino un miedo constante, corrosivo, que te carcome por dentro día tras día. Pensé en entregarme muchas veces. Fantaseé con llamar a las autoridades, negociar un acuerdo, ofrecer toda mi información a cambio de una sentencia reducida. Pero sabía que Bukele no hacía tratos con hombres como yo. Su guerra contra las pandillas no era una negociación, era un exterminio. Los miles de pandilleros encerrados en el SECOT no habían recibido juicios justos, no habían tenido abogados defensores, no habían gozado de ningún derecho constitucional. Simplemente habían desaparecido del mundo exterior para siempre. Y yo sabía que mi destino sería el mismo, o peor, porque yo no era un pandillero cualquiera. Yo era el fantasma, el hombre que había profesionalizado el terror, el responsable de atrocidades que el público ni siquiera imaginaba. Fue en ese periodo de desesperación cuando cometí el error que terminó con mi libertad. Necesitaba provisiones básicas y decidí arriesgarme a ir a un supermercado en las afueras de Santa Tecla, un lugar donde creía que nadie me reconocería. Me había disfrazado cuidadosamente, con lentes de contacto que cambiaban el color de mis ojos, una peluca que modificaba completamente mi perfil, ropa holgada que ocultaba mi complexión. Estaba seguro de que era irreconocible, pero había algo que no podía disfrazar, algo que ni siquiera sabía que me delataba. Mi manera de caminar. El sistema de inteligencia artificial de Bukele, esa red de cámaras y algoritmos que vigilaba todo el país, había sido entrenado para reconocer más que rostros. Analizaba patrones de movimiento, posturas corporales, características biométricas que van más allá de los rasgos faciales. En algún archivo digital, guardado desde hacía 15 años, existía un video de baja calidad de un hombre saliendo de una escena del crimen. No se veía su cara, pero se veía cómo caminaba. Y ese patrón de movimiento, esa firma única que cada ser humano tiene en la manera de mover su cuerpo, fue detectado por las cámaras del supermercado y comparado con miles de archivos criminales. No supe que me habían identificado hasta que fue demasiado tarde. Volví a mi escondite, una casa de seguridad construida debajo de una lavandería industrial en Soyapango, sin sospechar que ya había docenas de agentes rodeando el perímetro. El búnker había sido diseñado para resistir asaltos, con paredes reforzadas, salidas de emergencia, provisiones para semanas. Pero nada de eso importaba cuando el enemigo sabía exactamente dónde estabas y tenía todo el tiempo del mundo para esperarte. Los murciélagos llegaron al amanecer. Ese es el nombre que le dan a la unidad especial de élite de la policía salvadoreña, los hombres entrenados específicamente para capturar a los criminales más peligrosos del país. Escuché las explosiones que destruyeron las entradas falsas. Sentí las vibraciones de los arietes que golpeaban las puertas reforzadas. Sabía que era el final, pero algo en mí se negaba a aceptarlo. Agarré mi pistola, esa Glock que me había acompañado durante tantos años, y me preparé para morir peleando. Pero cuando la puerta principal finalmente cedió, y vi a esos hombres entrando con sus uniformes negros y sus rifles apuntando a mi pecho, algo se quebró dentro de mí. No fue valor lo que sentí, fue cansancio, un agotamiento profundo, acumulado durante 20 años de violencia, de huidas, de mentiras constantes. Solté el arma y levanté las manos, no porque tuviera miedo de morir, sino porque de repente ya no tenía fuerzas para seguir corriendo. Intenté un último recurso desesperado. Señalé hacia una esquina del búnker donde tenía guardados $2 millones en efectivo, billetes de $100 empacados en fajos perfectos. Todo eso es suyo, les dije a los soldados. Déjenme ir y jamás sabrán que estuve aquí. Era la misma oferta que había funcionado docenas de veces, con policías y militares anteriores. Pero el soldado que lideraba el operativo, un hombre joven con ojos fríos como el acero, solo me miró con desprecio y dijo una frase que jamás olvidaré. Tu dinero no vale nada en el nuevo El Salvador. Me pusieron las esposas con más fuerza de la necesaria, me arrastraron fuera del búnker, mientras las cámaras de televisión grababan todo.
Me mostraron al mundo como un trofeo de caza. En las noticias dijeron que habían capturado a uno de los criminales más buscados del país, un hombre responsable de incontables muertes, el legendario fantasma que había aterrorizado a El Salvador durante 2 décadas. Vi mi cara en todas las pantallas, esa cara que había protegido con tanto cuidado durante tantos años, expuesta finalmente para que todo el mundo la viera. Capítulo 13. El infierno blanco. El traslado al Secot fue diseñado para humillarme. Me llevaron en un convoy militar con helicópteros de escolta, como si fuera un presidente o un general capturado en guerra. Pero no era un desfile de honor, era un espectáculo de degradación. Me habían rapado la cabeza, me habían vestido con el uniforme blanco de los prisioneros, me habían quitado todo lo que me hacía sentir humano. Cuando las puertas del Secot se abrieron para recibirme, entendí que estaba entrando a un lugar del que jamás saldría. Esta prisión no se parece a nada que haya conocido. No es como las cárceles salvadoreñas de antes, donde las pandillas controlaban todo y los guardias solo fingían tener autoridad. El Secot es una máquina diseñada específicamente para destruir la voluntad humana. Las celdas son cubículos de concreto sin ventanas, iluminados permanentemente por luces fluorescentes que nunca se apagan. No hay relojes, no hay manera de saber si es de día o de noche, no hay nada que marque el paso del tiempo, excepto las comidas que llegan en bandejas de plástico, sin ningún patrón predecible. El aislamiento sensorial es la peor parte. Estoy solo en mi celda 23 horas al día, sin contacto humano, excepto por los guardias que no hablan y las cámaras que nunca dejan de grabar. No hay visitas, no hay llamadas telefónicas, no hay cartas, no hay ninguna conexión con el mundo exterior. Es como si hubiera dejado de existir para todos, excepto para estas 4 paredes y esa luz que me perfora los ojos incluso cuando los cierro. He empezado a hablar solo, a mantener conversaciones con fantasmas de mi pasado. Y no estoy seguro de si eso es una señal de locura o la única manera de mantener la cordura. Los primeros días aquí fueron los más difíciles. Mi cuerpo, acostumbrado a décadas de actividad constante, de planificación, de movimiento, no sabía cómo manejar la inmovilidad total. Caminaba en círculos por mi celda como un animal enjaulado, golpeaba las paredes hasta que mis nudillos sangraban, gritaba hasta quedarme sin voz. Los guardias no reaccionaban a nada de esto, simplemente me observaban a través de las cámaras, esperando a que me cansara, sabiendo que eventualmente el aislamiento haría su trabajo sin necesidad de violencia física. Empecé a soñar con cosas que había olvidado hace mucho tiempo. Soñaba con mi padre, con la noche en que lo mataron con su sangre mezclándose con la tierra. Soñaba con mi madre, con sus ojos tristes que nunca volvieron a sonreír después de aquella noche. Soñaba con mis hermanos, dispersos por el mundo, convertidos en extraños que probablemente ni siquiera sabían si yo estaba vivo o muerto. El aislamiento tiene una manera cruel de obligarte a enfrentar todo lo que has estado evitando durante toda tu vida. También soñaba con mis víctimas, cientos de rostros que había olvidado durante el día, pero que volvían por las noches para cobrarme la deuda que les debía. El empresario que supliqué por su vida antes de que yo apretara el gatillo. El político que prometió todo lo que tenía a cambio de unos minutos más de existencia. Los muchachos jóvenes, apenas adolescentes algunos, que murieron porque estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado. Todos ellos vienen a visitarme en mis sueños, y ninguno de ellos me perdona. He tenido tiempo de sobra para reflexionar sobre mi vida, y las conclusiones a las que llego no son reconfortantes. Durante 20 años me convencí de que era un profesional, de que solo estaba haciendo un trabajo como cualquier otro, de que las muertes que causaba eran simplemente consecuencias necesarias de un sistema que yo no había creado. Pero aquí, en el silencio absoluto de esta celda, esas justificaciones suenan huecas. La verdad es más simple y más terrible. Disfruté el poder. Disfruté ser temido. Disfruté saber que podía decidir quién vivía y quién moría. Me convertí en el monstruo que odiaba,
porque secretamente siempre quise ser ese monstruo. Pienso mucho en los soldados que mataron a mi padre. Durante toda mi vida, los odié con una intensidad que consumía todo lo demás. Pero ahora me pregunto si ellos eran tan diferentes de mí. Probablemente también tenían justificaciones. Probablemente también creían que estaban haciendo lo necesario. Probablemente también se convencían de que las víctimas de alguna manera se lo merecían. La violencia tiene esa capacidad de crear sus propias narrativas, de transformar monstruos en héroes y víctimas en enemigos. Yo no rompí el ciclo de violencia que comenzó con la muerte de mi padre. Solo lo perpetué multiplicado por cientos. A veces me pregunto qué habría sido de mi vida si las cosas hubieran sido diferentes. Si mi padre no hubiera muerto esa noche, si la guerra civil no hubiera destruido mi país, si hubiera tenido la oportunidad de ser un niño normal, con una vida normal. Pero esas preguntas no tienen respuestas y de todas formas ya no importan. Tomé las decisiones que tomé, hice las cosas que hice, y ahora estoy pagando el precio. No hay redención posible para un hombre como yo, solo hay consecuencias. Lo más extraño es que no odio a Bukele. Debería odiarlo, supongo. Él destruyó todo lo que había construido, me quitó mi libertad, me encerró en este infierno blanco del que nunca saldré. Pero cuando pienso en él, lo único que siento es una especie de respeto reluctante. Hizo lo que ningún otro presidente se había atrevido a hacer. Entendió que el sistema estaba podrido hasta la médula y decidió quemarlo todo en lugar de intentar reformarlo. Es brutal, es autoritario, probablemente está violando los derechos humanos de miles de personas, pero también está haciendo algo que parecía imposible. Está ganando la guerra contra el crimen organizado. He visto las noticias que ocasionalmente muestran en las pantallas de la prisión, propaganda del gobierno diseñada para desmoralizarnos. Los índices de homicidios en El Salvador han caído a niveles históricos. Las extorsiones que antes paralizaban al país casi han desaparecido. La gente camina por las calles sin miedo por primera vez en décadas. Los barrios que antes eran territorios de guerra, ahora son lugares donde los niños pueden jugar afuera. Todo eso es real, y todo eso fue posible porque hombres como yo ya no están libres para hacer daño. No estoy diciendo que Bukele sea un santo. Su régimen de excepción ha encarcelado a miles de inocentes, junto con los culpables. Las condiciones en el CECOT probablemente violan todas las convenciones internacionales sobre el trato a los prisioneros. No hay debido proceso. No hay justicia en ningún sentido tradicional de la palabra. Pero la justicia tradicional nunca funcionó en El Salvador. Los tribunales estaban corrompidos, los policías estaban comprados, los políticos estaban en nómina del crimen organizado. El sistema legal era una farsa que solo servía para proteger a los poderosos y mantener oprimidos a los débiles. Bukele entendió algo que los reformadores anteriores nunca comprendieron. No puedes arreglar un sistema podrido trabajando dentro de él. Tienes que destruirlo y construir algo nuevo desde las cenizas. Es el mismo principio que yo usé durante 20 años, solo que aplicado al revés. Yo usé la violencia para mantener el caos que me beneficiaba. Bukele usa la violencia para imponer un orden que me destruye. En cierto sentido retorcido, somos más parecidos de lo que me gustaría admitir. Capítulo 4. Confesiones de un fantasma. Llevo meses hablando hacia esta cámara de seguridad, sin saber si alguien escucha, sin saber si mis palabras serán usadas como evidencia o simplemente archivadas y olvidadas, pero necesito seguir hablando porque el silencio de esta celda me está volviendo loco. He confesado cosas que nunca le había dicho a nadie, secretos que me llevé a la tumba de mi vida anterior. He hablado de operaciones que el público nunca conoció, de muertes que nunca fueron investigadas, de políticos y empresarios que aún caminan libres pero que tienen las manos tan manchadas de sangre como las mías. He hablado de la masacre de San Marcos en 2008, cuando eliminamos a una familia entera, incluidos 3 niños, porque el padre había sido testigo de una operación que no debía haber visto. He hablado del asesinato del fiscal que estaba investigando nuestras conexiones con el gobierno en 2012, un hombre valiente que pagó con su vida por atreverse a buscar la verdad.
He hablado de los cargamentos de cocaína que entraban al país con protección militar, de las fosas comunes donde enterramos a los que estorbaban, de las redes de tráfico humano que operaban bajo nuestra protección. Sé que estas confesiones probablemente no servirán para nada. Los hombres que nombro tienen suficiente poder para silenciar cualquier investigación, suficiente dinero para comprar a quien necesiten comprar. Pero al menos las palabras están dichas, grabadas en algún servidor del gobierno, preservadas para quien quiera escucharlas algún día. Es lo más cercano a justicia que puedo ofrecer a mis víctimas, aunque sé que nunca será suficiente. He pensado mucho en mis hijos durante estos meses de encierro. Tengo 3 hijos, ya lo mencioné, pero nunca hablé de ellos con nadie porque hacerlo los habría puesto en peligro. El mayor tiene 26 años ahora, es ingeniero y vive en Costa Rica. La segunda tiene 22, estudia medicina en Guatemala. El menor tiene 18, acaba de graduarse del bachillerato en Estados Unidos. Ninguno de ellos sabe quién soy realmente. Sus madres me conocieron bajo nombres falsos, me creyeron empresario, aceptaron mi dinero sin hacer preguntas incómodas. Les di todo lo material que pude darles, pero nunca les di lo que realmente importaba, la verdad. A veces fantaseo con escribirles una carta, explicarles quién fue su padre, pedirles perdón por todas las mentiras, pero sé que esa carta solo les haría daño. Es mejor que me recuerden como el hombre misterioso que les mandaba dinero cada mes, que piensen que morí o que simplemente desaparecí. La verdad sobre mí no les daría paz, solo les daría vergüenza y dolor. Prefiero ser un fantasma para ellos también, una ausencia sin explicación antes que ser el monstruo que realmente fui. He pensado también en las mujeres que amé, o que creí amar, a lo largo de mi vida. Hubo muchas, más de las que puedo contar, pero ninguna conoció al verdadero yo. Les mostré máscaras cuidadosamente elaboradas, versiones de mí mismo diseñadas para seducir y manipular. La intimidad real, la vulnerabilidad genuina, siempre me pareció un lujo que no podía permitirme. Ahora, encerrado en esta celda, me doy cuenta de que esa incapacidad de conectar verdaderamente con otro ser humano fue quizás mi mayor fracaso. Tuve todo el poder del mundo, pero nunca tuve a alguien que me conociera de verdad. La soledad de esta celda es diferente a cualquier soledad que haya experimentado antes. Durante 20 años estuve solo en medio de multitudes, rodeado de cómplices que no eran amigos, de amantes que no eran compañeras, de subordinados que me temían, pero no me respetaban. Pero siempre tuve el movimiento, la acción, los planes y las operaciones que llenaban mis días y me impedían pensar demasiado. Ahora no tengo nada de eso. Solo tengo el tiempo, interminable e implacable, y los pensamientos que no puedo escapar. He empezado a ver cosas que no están ahí, sombras que se mueven en los rincones de mi celda, rostros que aparecen en las paredes de concreto, voces que susurran cosas que no puedo entender. No sé si son alucinaciones causadas por el aislamiento, o si mi mente finalmente se está quebrando bajo el peso de todo lo que hice. Quizás no importa la diferencia. Quizás la locura es simplemente otro tipo de prisión, y yo he estado encerrado en ella mucho antes de llegar al SECOT. Los guardias me han dicho que mi caso está siendo procesado, que eventualmente habrá un juicio, que enfrentaré cargos por crímenes que ni siquiera recuerdo haber cometido. Pero sé que el juicio es solo una formalidad. El veredicto ya está escrito. Pasaré el resto de mi vida en esta celda o en una como ella, contando los días hasta que mi cuerpo finalmente se rinda y me libere de esta existencia. No habrá apelaciones, no habrá indultos, no habrá escapes milagrosos. El fantasma finalmente ha sido capturado, y el nuevo El Salvador no deja escapar a sus fantasmas. Capítulo 5. El precio de la sangre. Hay algo que no he mencionado todavía, algo que me cuesta admitir incluso a mí mismo. Durante todos estos años, mientras cometía atrocidades innombrables, una parte de mí siempre supo que este día llegaría. No me refiero a una premonición mística o a un presentimiento sobrenatural. Me refiero a un entendimiento racional, casi matemático, de que nadie escapa para siempre. Las probabilidades siempre están en contra del criminal.
sin importar cuán cuidadoso sea, sin importar cuántas precauciones tome. Cada operación es una tirada de dados, y eventualmente los dados caen mal. Viví cada día de esos 20 años sabiendo que podía ser el último. Esa conciencia de la mortalidad inminente da una intensidad particular a la existencia. Los colores son más brillantes, los sabores más intensos, los placeres más agudos cuando sabes que pueden ser los últimos que experimentes. Pero también es agotador, el estrés constante, la vigilancia permanente, la imposibilidad de relajarse nunca. Todo eso cobra un precio que no puedes ver hasta que dejas de pagarlo. Ahora, en la quietud forzada de esta celda, mi cuerpo está revelando daños que había ignorado durante décadas. Dolores crónicos que antes ahogaba con adrenalina y alcohol, temblores en las manos que antes ocultaba con fuerza de voluntad, un corazón que late irregular, protestando contra años de cocaína y noches sin dormir. El médico de la prisión, un hombre joven que me mira con una mezcla de curiosidad y repugnancia, dice que tengo la salud de un hombre 20 años mayor. Dice que si no hubiera terminado aquí, probablemente habría muerto de un infarto antes de cumplir 60. Pienso en eso a veces, en la ironía de que la prisión probablemente me ha salvado la vida al mismo tiempo que me la ha quitado. Si hubiera seguido viviendo como antes, la cocaína o el estrés o una bala enemiga me habrían matado en pocos años. Aquí, con la comida controlada y sin acceso a sustancias, con el silencio forzado y la inactividad obligatoria, mi cuerpo está descansando por primera vez en décadas. Es una salvación cruel, como todo lo demás en mi vida. He tenido visitantes, aunque no los que esperarías. Fiscales que vienen a tomarme declaraciones, agentes de inteligencia que quieren información sobre redes que aún operan, periodistas que buscan el titular sensacional que impulse sus carreras. A todos les cuento lo mismo. Les doy los nombres que piden, les dibujo los organigramas que solicitan, no porque espere clemencia, sino porque ya no tengo nada que perder. Los secretos que guardé tan celosamente durante 20 años ya no me protegen de nada. Son solo información, datos que otros pueden usar mientras yo me pudro en esta celda. Uno de los fiscales me preguntó una vez si me arrepentía de mis crímenes. Le respondí con honestidad, algo que raramente hago. Le dije que no sabía lo que significaba arrepentirse. Conozco las palabras, entiendo el concepto, pero nunca he experimentado esa emoción que otros describen cuando hablan de remordimiento. Cuando pienso en las personas que maté, no siento culpa en ningún sentido emocional. Siento una especie de vacío, una ausencia donde debería haber algo. Es como si la parte de mi cerebro que procesa la empatía hubiera sido removida quirúrgicamente, dejando solo un hueco que nada puede llenar. El fiscal me miró con horror cuando dije eso, como si hubiera confirmado sus peores sospechas sobre la naturaleza del mal. Pero yo no me veo como malvado, no en el sentido que él entiende la palabra. No maté por placer ni por sadismo. Maté porque era útil, porque era necesario, porque era la solución más eficiente a los problemas que enfrentaba. El mal implica una intención, una elección consciente de hacer daño. Yo nunca elegí hacer daño, elegí sobrevivir. El daño fue solo una consecuencia colateral. Sé que esa explicación no satisface a nadie, que suena como la racionalización de un sociópata. Quizás eso es exactamente lo que soy. Los psicólogos que me han evaluado usan palabras como trastorno de personalidad antisocial y déficit de empatía afectiva. Son etiquetas clínicas para algo que yo siempre consideré simplemente pragmatismo. Pero quizás tengan razón. Quizás nací roto, o quizás la guerra y la violencia me rompieron tan completamente que ya no puedo distinguir la diferencia. He pensado mucho en el momento en que todo cambió, en el punto de no retorno después del cual ya no podía ser otra cosa que lo que me convertí. Creo que fue la noche en que mataron a mi padre. Tenía 12 años. Era un niño que aún creía en cosas como la justicia y la bondad. Después de esa noche, nunca volví a ser ese niño. Algo murió junto con mi padre, algo que nunca pude recuperar. Lo que quedó fue un animal herido que solo sabía hacer una cosa: causar el mismo dolor que había recibido.
No estoy buscando excusas. Sé que millones de personas han sufrido traumas iguales o peores que el mío y no se convirtieron en asesinos. La elección fue mía, por mucho que las circunstancias la hayan condicionado. Pero entender el origen de algo no es lo mismo que justificarlo. Entiendo por qué me convertí en lo que soy, y eso no cambia nada. Los muertos siguen muertos, el daño sigue hecho, y yo sigo siendo responsable de todo ello. Capítulo 6. El último fantasma. Han pasado casi 2 años desde mi captura, según mis cálculos imperfectos basados en los cambios de temperatura y los ritmos de la prisión. 2 años de silencio, de soledad, de conversaciones con fantasmas que solo yo puedo ver. He envejecido décadas en este tiempo. Mi cuerpo se ha marchitado hasta convertirse en una versión deshilachada del hombre que alguna vez fui. Pero mi mente sigue funcionando, para bien o para mal, procesando recuerdos y regurgitando pensamientos que no van a ninguna parte. El juicio finalmente ocurrió, como habían prometido. Fue un espectáculo breve, eficiente, desprovisto de drama. Me leyeron una lista de cargos que duró casi 1 hora, me mostraron evidencias que ni siquiera sabía que existían, me preguntaron si tenía algo que decir en mi defensa. Dije que no, porque no lo tenía. La sentencia fue la que esperaba: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, a cumplirse en el centro de confinamiento del terrorismo, como si necesitaran una sentencia formal para mantenerme aquí. Bukele no deja salir a nadie del SECOT, sin importar lo que digan los jueces. Sigo hablando hacia la cámara de seguridad, aunque ya no sé si alguien escucha. Tal vez estas grabaciones serán destruidas cuando muera, borradas como si nunca hubieran existido. Tal vez algún día alguien las encontrará y las usará para algo. Una película, un libro, una advertencia para generaciones futuras. No me importa lo que hagan con ellas. Solo necesito seguir hablando, seguir existiendo de alguna forma que no sea solo este cuerpo que se deteriora lentamente en una celda de concreto. He hecho las paces con mi muerte, o algo parecido a la paz. Sé que moriré aquí, probablemente solo, probablemente olvidado por todos, excepto por las víctimas que todavía me visitan en mis sueños. No hay cielo esperándome, no hay infierno peor que este. Solo habrá un final, una cesación de todo lo que soy, y luego nada. Es una perspectiva extrañamente reconfortante. Después de una vida de huir, de esconderse, de vigilar constantemente las sombras, el descanso final suena casi atractivo. Pienso en El Salvador, el país que destruí y que ahora me ha destruido a mí. Me pregunto cómo será en 20 años, en 50 años, cuando todos los que recuerdan los tiempos de sangre hayan muerto. ¿Seguirá existiendo este nuevo orden que Bukele ha creado, o eventualmente se corromperá como todos los órdenes anteriores? ¿Volverán a surgir hombres como yo, parásitos que se alimentan del caos y la debilidad institucional? ¿O algo habrá cambiado fundamentalmente, algo que haga imposible que la historia se repita? No tengo respuestas a esas preguntas, y probablemente nunca las tendré. Solo sé que fui parte de algo terrible, que contribuí a décadas de sufrimiento para millones de personas, que dejé un rastro de sangre que ninguna cantidad de tiempo podrá borrar completamente. Fui el fantasma, el hombre más temido de El Salvador, el sicario que burló a la ley durante 20 años. Y ahora soy esto, un anciano prematuro en una celda blanca, hablando solo hacia una cámara que probablemente nadie mira. El nuevo El Salvador no tiene espacio para fantasmas como yo. Bukele nos ha cazado a todos. Nos ha encerrado en estas tumbas de concreto. Nos ha borrado de las calles que antes controlábamos. El país que dejé atrás cuando me capturaron ya no existe. Ha sido reemplazado por algo diferente, algo que no reconozco, algo que no me reconoce a mí. Y quizás eso está bien. Quizás era necesario que hombres como yo desapareciéramos para que algo nuevo pudiera nacer. Mi único consuelo, si puede llamarse así, es que finalmente me he convertido en lo que siempre fui. Durante 20 años pretendí ser muchas cosas: empresario, benefactor, ciudadano respetable. Pero debajo de todas esas máscaras siempre hubo un vacío, una nada que ninguna cantidad de dinero o poder o sangre
podía llenar. Ahora, en esta celda, ese vacío finalmente se ha manifestado en toda su gloria. Ya no tengo máscaras, ya no tengo disfraces, ya no tengo nada excepto la verdad desnuda de lo que soy. Y lo que soy, al final, es nada. Un fantasma que finalmente ha dejado de huir.